Hay presidentes que llegan al poder por accidente y se van por convicción. Hay presidentes que llegan por convicción y se van por accidente. Y luego hay presidentes que llegan cuando nadie los espera, sobreviven a todo lo que debería haberlos hundido, y llevan 8 años demostrando que su única derrota posible es aquella que ellos mismos decidan aceptar. Pedro Sánchez acaba de superar a José María Aznar en el ranking histórico de longevidad en la Moncloa. 2.905 días en el poder. 8 años de supervivencia política que han desafiado todas las predicciones, todos los pronósticos y todas las crisis que en cualquier otra democracia europea habrían terminado con su mandato mucho antes de llegar hasta aquí. Esto no es un homenaje ni un ataque, es un análisis. Porque la pregunta que merece hacerse no es si Sánchez es bueno o malo para España, si sus políticas son las correctas o las equivocadas. La pregunta que merece hacerse, la que tiene una respuesta verdaderamente fascinante si se analiza con honestidad, es ¿cómo? ¿Cómo ha conseguido mantenerse en el poder durante 8 años un presidente que ha sido dado por muerto políticamente en más ocasiones de las que se pueden contar con los dedos de las manos? ¿Cómo ha sobrevivido a escándalos, a crisis de coalición, a investigaciones judiciales sobre su entorno, a derrotas electorales parciales, a la presión de socios que en cualquier momento podrían retirarle el apoyo? ¿Cómo ha llegado a superar a Aznar cuando hace apenas 3 años había analistas que daban su gobierno por terminado antes de que acabara el año? En los próximos minutos vas a conocer las claves reales de esa supervivencia. Las decisiones que tomó cuando nadie apostaba por él, los pactos que firmó cuando todo el mundo le decía que era imposible, las crisis que gestionó de una manera que sus adversarios no supieron anticipar, y las preguntas que quedan abiertas sobre qué precio ha pagado España por 8 años de un presidente que ha convertido la permanencia en el poder en su mayor habilidad política. Lo que nadie está contando de manera completa va a quedar aquí al descubierto. Quédate hasta el final porque esta historia es mucho más compleja y mucho más reveladora de lo que cualquier titular puede resumir. Para entender los 8 años de Sánchez en el poder, hay que empezar por el principio, y el principio de esta historia es en sí mismo extraordinario, porque Sánchez no llegó a la presidencia de la manera habitual. No ganó unas elecciones generales con mayoría suficiente para gobernar cómodamente. Llegó a la Moncloa en junio de 2018 a través de una moción de censura contra Mariano Rajoy, la primera moción de censura exitosa en la historia de la democracia española. Y lo hizo en unas circunstancias que en aquel momento parecían extraordinariamente frágiles, con 180 diputados a favor, una mayoría mínima que incluía a partidos con agendas radicalmente distintas y sin presupuestos propios, gobernando con los del PP, que había prometido derogar. Pero hay algo que conviene recordar porque con frecuencia se olvida. Cuando Sánchez llegó a Moncloa en junio de 2018, no era ni siquiera secretario general del PSOE. Lo había sido hasta octubre de 2016, cuando fue forzado a dimitir por una revuelta interna de varones del partido que consideraban que su liderazgo era un problema. Sánchez había vivido lo que en política se llama una muerte civil. Había sido expulsado de la dirección de su propio partido por sus propios compañeros. Y en lugar de retirarse, en lugar de aceptar el veredicto de quienes le decían que su tiempo había pasado, convocó unas primarias, se presentó contra el candidato del aparato, y ganó. Esa victoria interna en mayo de 2017 es el primer gran capítulo de la historia de su supervivencia, porque demostró algo sobre su carácter político que sus adversarios tardaron demasiado en tomar en serio. Pedro Sánchez no acepta la derrota como definitiva. Nunca. Una vez en Moncloa, la primera gran decisión estratégica de Sánchez fue convocar elecciones anticipadas cuando los presupuestos de 2019 fueron rechazados en el Congreso. Era febrero de ese año y muchos analistas interpretaron esa convocatoria como un error, como la incapacidad de gestionar la aritmética parlamentaria. Pero las elecciones de abril de 2019 dieron al PSOE su mejor resultado en años, con 123 escaños, y confirmaron a Sánchez como el líder indiscutible de la izquierda española. Había convertido una derrota parlamentaria en una victoria electoral.
Era la primera vez, pero no sería la última, que transformaba una situación adversa en una oportunidad. Lo que vino después fue una de las negociaciones más complejas y más reveladoras de su estilo político. La formación del gobierno de coalición con Unidas Podemos en enero de 2020, el primero de coalición en la historia de la democracia española desde la transición, fue el resultado de meses de negociaciones que en varios momentos parecieron fracasar definitivamente. Sánchez había dicho públicamente que no gobernaría con Podemos, que prefería nuevas elecciones. Y luego, gobernó con Podemos. Sus críticos lo presentaron como una traición a sus propias palabras. Sus defensores lo presentaron como pragmatismo y responsabilidad. Lo que fue, en términos de análisis político puro, fue una demostración de que Sánchez estaba dispuesto a pagar cualquier coste en términos de coherencia declarativa si eso le permitía seguir en el poder. La pandemia de la COVID-19, que comenzó apenas 2 meses después de la formación del gobierno de coalición, fue el primer gran test de resistencia del Ejecutivo. Los estados de alarma, las restricciones, la gestión sanitaria, la comunicación en una situación de incertidumbre total, todo eso sometió al gobierno a una presión extraordinaria. Las críticas fueron durísimas, especialmente desde el PP y desde las comunidades autónomas gobernadas por la derecha. Hubo momentos en que la gestión de la pandemia parecía poder costar el gobierno a Sánchez, pero no lo costó. Y hay una razón que los analistas señalan con frecuencia. En situaciones de crisis extrema, los gobiernos tienden a beneficiarse de un efecto de rally around the flag, de agrupamiento alrededor de la bandera, que refuerza temporalmente al ejecutivo de turno independientemente de su gestión objetiva. Sánchez supo aprovechar ese efecto mejor que sus adversarios. Pero la clave de la supervivencia de Sánchez no está en ningún episodio concreto, sino en algo más estructural, más profundo, que tiene que ver con la manera en que ha gestionado las alianzas parlamentarias que le permiten gobernar. Desde el principio de su etapa en la Moncloa, Sánchez entendió algo que el PSOE tradicional había tardado décadas en aceptar, que la aritmética del Congreso español hace imposible gobernar sin acuerdos con partidos que tienen agendas muy alejadas del centro político, que la alternativa a esos acuerdos no es la pureza ideológica sino la oposición, y que estar en la oposición, por muy digna que sea, no le permitía hacer nada de lo que quería hacer. Esa comprensión le llevó a firmar acuerdos que generaron una controversia enorme dentro y fuera de su partido. El más polémico de todos, el que más ha marcado su imagen política y el que más munición ha proporcionado a sus adversarios, fue el acuerdo con Junts per Catalunya que permitió su investidura en noviembre de 2023. Ese acuerdo incluyó elementos que sus propios socios de gobierno miraron con incomodidad y que la oposición presentó como una claudicación ante el independentismo sin precedentes en la democracia española. La amnistía a los implicados en el procés independentista catalán fue el elemento más controvertido, el que generó protestas en las calles, el que dividió a juristas y constitucionalistas y el que sus adversarios han convertido en el símbolo de todo lo que consideran inaceptable en su manera de ejercer el poder. ¿Por qué firmó Sánchez ese acuerdo? La respuesta que da su gobierno es que era necesario para la gobernabilidad, para la estabilidad, para poder seguir aplicando políticas que benefician a la mayoría de los españoles. La respuesta que dan sus adversarios es más simple y más brutal, porque era el precio que había que pagar para seguir en Moncloa. Probablemente ambas respuestas contienen parte de la verdad, porque en política, especialmente en la política española de los últimos años, la frontera entre la decisión de Estado y la decisión de supervivencia política es con frecuencia imposible de trazar con precisión. Lo que sí es indiscutible es que ese acuerdo y los demás acuerdos con los partidos independentistas y con la izquierda más radical que han permitido a Sánchez gobernar durante 8 años han tenido un coste político real. Han alimentado una polarización que ya era intensa y la han llevado a niveles que muchos politólogos consideran preocupantes para la salud democrática del país. Han generado una narrativa de la derecha y la derecha radical, según la cual Sánchez ha puesto en peligro la unidad de España en aras de su permanencia en el poder.
y han creado dentro del propio espacio progresista tensiones y contradicciones que Sumar y los restos de Podemos expresan con una incomodidad creciente. Hay otro elemento de la estrategia de supervivencia de Sánchez que merece análisis detallado porque con frecuencia se pasa por alto en el debate más inmediato: su manejo de los tiempos políticos. Sánchez ha demostrado una habilidad extraordinaria para decidir cuándo acelerar y cuándo frenar, cuándo forzar una crisis y cuándo absorberla, cuándo convocar elecciones y cuándo agotar la legislatura. Esa habilidad para el timing político es una de las cualidades más valoradas en un líder y una de las más difíciles de enseñar porque depende en gran medida de un instinto que o se tiene o no se tiene. El ejemplo más llamativo de ese instinto fue la decisión de abril de 2024, cuando Sánchez anunció que se tomaba 5 días de reflexión para decidir si continuaba como presidente del gobierno tras la apertura de una investigación judicial sobre su esposa Begoña Gómez. Ese anuncio, hecho a través de una carta pública de tono íntimo y algo inusual para los estándares de la comunicación política española, generó una reacción inmediata de solidaridad entre sus votantes y una movilización de apoyo que sus asesores difícilmente podrían haber orquestado de manera artificial. Cuando al cabo de 5 días anunció que continuaba, lo hizo desde una posición de mayor fortaleza emocional ante su electorado que la que tenía antes de la crisis. Había convertido un momento de máxima vulnerabilidad en una demostración de liderazgo ante sus bases. Sus adversarios lo calificaron de teatro político, de manipulación calculada de la opinión pública. Puede que tuvieran razón, pero incluso si fue teatro ejecutado con una precisión que requiere una comprensión muy sofisticada de cómo funciona la psicología política de masas. Y esa sofisticación, independientemente del juicio moral que merezca, es una de las razones por las que Sánchez lleva 8 años en el poder mientras sus adversarios llevan 8 años prediciendo su caída inminente. El caso de Begoña Gómez es uno de los varios frentes judiciales que han rodeado al gobierno de Sánchez durante estos años y que sus adversarios han utilizado como argumento central de su crítica. La investigación sobre la esposa del presidente, los casos que afectan a personas de su entorno, las acusaciones de uso partidista de las instituciones del Estado, todo eso ha conformado un relato de corrupción y abuso de poder que la derecha española ha trabajado con intensidad creciente. Sánchez ha respondido a ese relato con una estrategia de confrontación directa, calificando las investigaciones como lawfare, como guerra jurídica orquestada por sus adversarios políticos con la complicidad de ciertos sectores judiciales y mediáticos. Es un debate que divide profundamente a los juristas españoles. Hay quienes consideran que algunas de las investigaciones tienen una base sólida y que el gobierno intenta deslegitimarlas por razones puramente políticas. Hay quienes consideran que efectivamente existe una utilización política de la justicia como herramienta de desgaste del gobierno. Y hay muchos que consideran que ambas cosas pueden ser parcialmente ciertas al mismo tiempo, que el sistema judicial español tiene problemas estructurales de politización que afectan a todos los partidos y que en el caso de Sánchez se han vuelto especialmente visibles por la intensidad del conflicto político. Lo que es indiscutible es que ninguno de estos frentes judiciales ha conseguido hasta ahora lo que sus promotores esperaban: forzar la dimisión o la caída del gobierno. Y esa resistencia, esa capacidad de absorber presiones que en otros contextos habrían resultado fatales, es otra de las marcas distintivas de estos 8 años de Sánchez en el poder. Hay una dimensión internacional de esta historia que también merece atención. Sánchez ha invertido una cantidad considerable de energía y de capital político en construir una presencia internacional que compense las dificultades domésticas. La presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 fue utilizada con habilidad para proyectar una imagen de liderazgo europeo que contrastaba con el conflicto permanente de la política interior. Su posicionamiento sobre el conflicto en Gaza, adelantándose al reconocimiento del Estado palestino junto con otros países europeos, generó críticas dentro de España, pero le otorgó visibilidad en el escenario internacional y reforzó su imagen ante ciertos sectores de su electorado más progresista.
Sus adversarios argumentan que esa actividad internacional es en gran medida una cortina de humo, una manera de generar titulares favorables en el exterior mientras los problemas internos se acumulan. Sus defensores argumentan que es exactamente lo que debe hacer un presidente que quiere que España tenga un papel relevante en el mundo. Probablemente la verdad, una vez más, está en algún punto entre las dos posiciones. 8 años de Sánchez en el poder han producido también transformaciones legislativas significativas que conviene mencionar para tener una imagen completa. La subida del salario mínimo interprofesional, que durante su gobierno ha experimentado aumentos sustanciales, la aprobación de la Ley de Vivienda, aunque su implementación ha generado controversias, la reforma laboral que redujo la temporalidad en el mercado de trabajo, la ley del solo sí es sí, que tuvo que ser reformada después de que generara consecuencias judiciales no previstas que beneficiaron a condenados por delitos sexuales, las pensiones ligadas al IPC, la regulación del trabajo de los riders, son medidas que sus defensores presentan como avances sociales significativos y que sus críticos presentan como insuficientes, mal diseñadas o con efectos secundarios no deseados. Pero forman parte del balance real de estos 8 años y sería deshonesto no mencionarlas. Al mismo tiempo, hay promesas de 2018 y de 2019 que no se han cumplido. La renovación del Consejo General del Poder Judicial, bloqueada durante años en una negociación que dice mucho sobre el estado de la democracia española, finalmente se desbloqueó, pero en condiciones que generaron controversia. La prometida reforma constitucional nunca llegó. La reducción de la brecha territorial, que era uno de los objetivos declarados del gobierno, ha tenido resultados mixtos. Y la promesa más fundamental de todas, la de hacer una política diferente, más limpia, más transparente, más cercana a los ciudadanos, ha chocado con la realidad de que gobernar en un sistema político como el español, con la aritmética parlamentaria que existe, impone compromisos y contradicciones que son muy difíciles de conciliar con cualquier promesa de regeneración democrática. ¿Qué nos dice todo esto sobre la democracia española? Nos dice que es un sistema extraordinariamente resistente a los cambios rápidos, que la fragmentación parlamentaria que se instaló tras el fin del bipartidismo no ha producido la renovación que prometía, sino una complejidad creciente que beneficia a quien mejor sabe navegar esa complejidad. Y que el político que mejor ha navegado esa complejidad en los últimos 8 años, independientemente del juicio que merezca su gestión, es Pedro Sánchez. Nos dice también que la longevidad en el poder no es en sí misma ni un mérito ni un defecto. Depende de qué se hace con ella. Felipe González lleva 30 años siendo el presidente más longevo de la democracia española, con 13 años y medio en el poder. Su legado es objeto de debate entre historiadores y politólogos. Modernización de España, entrada en Europa, escándalos de corrupción que terminaron hundiéndole electoralmente, los GAL, las privatizaciones. La historia no es simple ni en su caso ni lo será en el de Sánchez cuando llegue el momento de hacer balance. Lo que sí es seguro es que ese momento no ha llegado todavía. Sánchez sigue en Moncloa, sigue negociando, sigue resistiendo. Y sigue, con una regularidad que ya debería haber convencido a sus adversarios de que es una característica estructural y no una anomalía, desafiando los pronósticos de quienes llevan años anunciando su caída inminente. La pregunta que queda abierta, la que nadie puede responder con certeza, es ¿hasta cuándo? ¿Puede Sánchez alcanzar a Felipe González y convertirse en el presidente más longevo de la democracia española? Para ello necesitaría 6 años más en el poder, lo que implicaría ganar las próximas elecciones generales y gobernar una legislatura completa después. Es un escenario que hoy parece improbable para muchos analistas, pero hace 8 años también parecía improbable que llegara a superar a Aznar. Y aquí estamos. Lo que esta historia enseña, más allá de los juicios sobre si Sánchez ha sido bueno o malo para España, es algo sobre la naturaleza del poder político en las democracias contemporáneas. El poder no lo retiene quien tiene más razón,
Lo retiene quien tiene más habilidad para sobrevivir a las crisis, para transformar las derrotas en oportunidades, para leer la aritmética política mejor que sus adversarios y para nunca, nunca aceptar que la derrota es definitiva. En ese sentido, le guste o no a quien le escucha, Pedro Sánchez ha sido durante 8 años el político más hábil de la democracia española. Si esa habilidad ha estado al servicio de España o principalmente al servicio de su propia permanencia en el poder, es la pregunta que cada ciudadano tendrá que responder por sí mismo. Y esa pregunta, precisamente porque no tiene una respuesta fácil ni cómoda para ningún bando, es la más importante que podemos hacernos sobre estos 8 años. Deja en los comentarios tu respuesta. ¿Crees que Sánchez ha usado el poder para transformar España o para perpetuarse en él? ¿Crees que su longevidad es mérito propio o fracaso de una oposición incapaz de derrotarle? El debate está abierto y en este canal todos los argumentos son bienvenidos siempre que estén fundamentados. Si este tipo de análisis te parece necesario en un momento en que la política española necesita más reflexión y menos ruido, suscríbete y comparte este vídeo. Porque entender cómo funciona el poder es el primer paso para poder exigir que funcione mejor.